Titulares. La votación para ecuatorianos en el exterior será presencial por orden del CNE. 1.700 videos con material pornográfico infantil fueron incautados en Ecuador. Con medidas sustitutivas, sospechosos de extorsión quedaron en libertad. Y en las noticias del mundo, huracán Idalia amenaza a Florida tras dejar estragos en Cuba. Esto es Noticias Oromar de las 12 horas con la conducción de Tania Lor. Buenas tardes amigos en casa, gracias por acompañarnos en esta nueva entrega informativa. La anulación de las votaciones en el exterior modificará el calendario electoral dependiendo de qué fecha se fije para el nuevo sufragio. Esto pospondría la posesión del nuevo presidente. Iniciamos este espacio en Guayaquil y es que Cristian Arias nos cuenta que la liberación de 2 presuntos extorsionadores ha causado un sinnúmero de reacciones. Adelante Cristian, te escuchamos. Buenas tardes. Gracias, buenos días. Existe una polémica en torno a la aplicación o no de medidas sustitutivas. Recientemente, unos extorsionadores fueron detenidos por la policía, pero no recibieron prisión preventiva. ¿En qué casos debe aplicarse esta medida? Tenemos un informe al respecto con la opinión del subjefe de la Zona 8 y también de un especialista en el derecho penal. Pero eso lo mostraremos más adelante. Por ahora regresamos a estudios. Ustedes tienen más información. Gracias, Cristian. Estaremos atentos para desarrollar este importante tema. Y ahora pasamos a Manabí. Es que esta mañana en la ciudad de Portoviejo se registraron 2 asesinatos al estilo sicariato. Los hechos ocurrieron en diferentes sectores de la capital manabita. Willy Quinde está en exteriores para darnos a conocer los detalles de estos crímenes. Adelante, compañero. Buenas tardes, Tania, amigos televidentes de Noticias Oromar. ¿Qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos en la ciudad de Portoviejo para darle a conocer novedades importantes que han ocurrido durante la mañana de hoy, martes. 2 muertes violentas en la capital de los manabitas, una en el sector de la ciudadela Vicente Vélez y la otra en el sector de la ciudadela El Florón número 5. Se trata el primer caso de la ciudadela Vicente Vélez, la víctima de nombre Arcesio Zambrano Intriago. Y vamos a hablar acá con el mayor Marco Bastiones, justamente de la Policía Nacional, para que nos dé a conocer de esta novedad, de esta muerte violenta. Primero, mayor, el que ocurrió en la ciudad de Vicente Vélez, Arcesio Zambrano Intriago fue asesinado en esta ciudadela. ¿Qué detalles nos tiene de este hecho? Buenos días a la ciudadanía. Se dio un evento violento a eso de las 6 horas con 40 minutos que ingresó una ficha al ECO 911 en la cual se alerta que una persona habría sido victimada en esta ciudadela. Avanzan las unidades policiales a verificar dicha novedad y nos encontramos con que un cadáver de una persona de sexo masculino de 52 años de edad, no presenta ni registra antecedentes penales. En el lugar se están ya recabando más información en relación a este hecho. Sin embargo, todavía se desconoce cuáles podrían haber sido el móvil o la motivación para que se cometa este crimen. Dice que esta persona se dedicaba a la venta de alimentos en el lugar, ¿no?
Sí, efectivamente, en el lugar donde falleció la víctima o donde fue victimada funciona un establecimiento de venta de comidas, posiblemente, o más bien dicho por las versiones de estas personas, donde los moradores indican que él era el propietario de este restaurante. Luego ustedes recibieron otra alerta de otra muerte violenta en la ciudad del Florón, ¿no? Sí, pocos minutos después, específicamente a las 7:13 en el sector del Florón. A la altura del sector de la toma de agua recibimos otra alerta en que nuevamente una víctima, asimismo al estilo sicariato, fue victimada por dos sujetos que se movilizaban a bordo de una motocicleta. Este evento fue ejecutado en el espacio privado, ya que la víctima era propietaria de una tienda de abarrotes y según las versiones indican que en este caso la persona que victimó ingresó hasta el lugar propinándole varios disparos. De este hecho también resulta herida una persona de 21 años de edad sin antecedentes penales como víctima colateral, quien presenta una herida a la altura del pie. La persona al momento se encuentra en estado normal en una casa de salud. ¿No tienen relación estos dos casos, todas muertes? Realmente por el medio que utilizan para movilizarse, que son dos, en el uno una camioneta posiblemente y en el otro una motocicleta, se descarta que tendrían una relación. Sin embargo, para los dos eventos se utiliza un arma de fuego tipo, o más dicho, calibre 9 milímetros, ya que en los dos eventos se encontró munición de este tipo. ¿En tal caso se investiga si tienen o no tienen la... Al momento nos encontramos, como le digo, investigando, estamos levantando información con el eje investigativo para dar con el paradero de los responsables. Muy bien, muchas gracias, mayor. De nada, a ustedes, muchas gracias. Perfecto, ahí está Tania, amigos televidentes de Noticias Oromar, estas dos muertes violentas ocurridas en la capital de los manabitas. En el primer caso, Arcesio Zambrano Intriago es la persona fallecida y en el segundo caso, Pedro de Faz Párraga es la otra persona fallecida en la ciudad de Puerto Viejo, en el sector del Florón. Esta es la información para todos ustedes, amigos televidentes. Voy a pasar nuevamente con usted, mi querida Tania, a Estudios Centrales, donde ya estaremos para continuar con más información. Adelante, buenas tardes. Así es, Willy, buenas tardes. Acá esperamos por usted para desarrollar otros sucesos reportados en las últimas horas. Mientras tanto, continuamos con más noticias. Elecciones 2023. Preste atención, amigo, porque el Pleno del Consejo Nacional reformó el reglamento de las elecciones presidenciales y legislativas extraordinarias. Esto tras las fallas detectadas en la votación telemática del 20 de agosto. Mi voto a favor de reformar el reglamento para las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas 2023. Continúan los preparativos de cara al balotaje previsto para el próximo 15 de octubre. En este sentido, el Consejo Nacional Electoral eliminó el artículo 18, que disponía que en las circunscripciones del exterior se aplicara la modalidad de votación telemática. Con ello, los ecuatorianos en el exterior podrán ejercer su derecho a la democracia de manera presencial, luego de la fallida aplicación del voto telemático el pasado 20 de agosto, motivo por el cual el organismo electoral llevará a cabo nuevamente dicho proceso para elegir a los legisladores nacionales y asambleístas por el exterior. Lo que conlleva a una repetición de las elecciones para las dignidades de asambleístas nacionales y asambleístas por el exterior, en amparo del artículo 148 del Código de la Democracia. Pues tenemos la obligación de velar y proteger los derechos de participación de los ecuatorianos y las ecuatorianas. La presidenta del CNE, Diana Tamaint, explicó que dicha decisión no se debe a ninguna propuesta de ningún partido político. Esto no se debe a ninguna propuesta de ningún partido político. Esto es una responsabilidad absoluta y apegado a la Constitución y al Código de la Democracia. Son más de 400.000 ecuatorianos empadronados en el exterior, cuyo voto es opcional. Yanis Andrade, Noticias Oromar.
Y precisamente sobre este tema existen posturas divididas en torno a la repetición de votaciones en el exterior para asambleístas. Por un lado, el movimiento Construye aseguró que pondrá acciones legales, mientras que un analista político considera que el proceso está contemplado en la ley. Tras el ataque cibernético en 3 circunscripciones del exterior el día de las votaciones, el CNE decidió repetir el proceso para las dignidades de asambleístas, lo que ha sido objeto de cuestionamientos, provenientes de algunos frentes como el movimiento Construye, por ejemplo, quien anunció que interpondrá acciones internacionales. Ganamos una curul, ganamos 3 curules en el exterior y eso no se puede quedar así. Que el CNE tiene la cancha inclinada con sectores políticos sectores políticos oscuros que no sabemos quiénes son. Mientras que desde el colectivo Defiende tu Voto informaron cuántas anomalías se han encontrado. Después de hacer el análisis, hemos detectado 3.083 juntas receptoras de voto con diferencias numéricas, que equivale a 7.56% de las juntas receptoras de voto. Aunque también hay quienes defienden la decisión del CNE, como el analista político Wilmer Suárez. Del CNE me parece una posición responsable por 2 motivos. Primero, reconocer que hay fallas, solicitar un informe y posteriormente convocar nuevamente elecciones, puesto que solo el 52% de las personas que tenían la posibilidad de voto pudieron votar. Entonces no se puede dejar a un número importante de más del 48% de personas sin que ejerza su derecho al voto, ¿no? Hay que tener en consideración también que esto implicará retrasos en la posesión de los asambleístas. Además, el CNE contrató por $847,185 a la empresa Antroproyectos para el soporte técnico y acompañamiento del voto telemático en el exterior. Este contrato fue adjudicado el 29 de junio del 2023 e incluía la personalización de la plataforma de votación telemática del CNE en la infraestructura tecnológica que garantice la alta disponibilidad y continuidad del servicio, el acompañamiento al elector y las capacitaciones de los módulos de inscripción y votación. Anaí Vélez, Noticias Oromar. La Corte Nacional de Justicia le retiró la confianza a su delegado Wilman Terán por sus actuaciones como presidente del Consejo de la Judicatura. A su vez, les pidió al resto de vocales involucrados en actos irregulares que den un paso al costado. Iván Saquicela, presidente de la Corte, instó a los demás órganos nominadores de los consejeros a rever la delegación otorgada de los vocales del Consejo de la Judicatura que están involucrados en los actos que hoy el Pleno de la Corte rechaza y condena. Esta petición se da en medio de los escándalos que sufre la Corte, entre ellos que 2 de sus vocales, Juan José Morillo y Maribel Barreno, están siendo procesados penalmente por tráfico de influencias. Y ahora les contamos que el juez que restituyó derechos a Jorge Glass está en la mira. La Fiscalía solicitó fecha y hora para formular cargos en su contra. John Rodríguez, el ex juez de la Unidad Multicompetente de Yaguachi, que es investigado por el presunto delito de prevaricato, deberá enfrentar una audiencia de formulación de cargos. De hecho, la Fiscalía le solicitó a la Corte de Justicia del Guayas que fije fecha y hora para la diligencia. Este ex magistrado fue el que le restituyó los derechos políticos al ex vicepresidente Jorge Glass. El argumento de la Fiscalía es que le habría otorgado de forma irregular medidas cautelares a favor de Glass, pese a que el exfuncionario fue sentenciado por corrupción. Con ello se abrió la posibilidad de que pueda tener participación en asuntos de interés público, motivo por el que el Tribunal Contencioso Electoral decidió destituir a Rodríguez el pasado 24 de agosto, basándose en el artículo 279, numeral 7 de la Ley Orgánica Electoral, que hace alusión a la interferencia en el funcionamiento de la función judicial. Anaí Vélez, Noticias Oromar. En otro tema, el embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, aclaró que no se le ha dicho a los ciudadanos que no viajen a Ecuador, sino que piensen bien en hacerlo frente a la situación de violencia.
pedimos a todos nuestros ciudadanos que piensen bien, pero no hemos dicho que no deben viajar al Ecuador. Obviamente la situación de seguridad es complicada en el momento. Estamos trabajando de cerca con el gobierno y la sociedad civil para mejorar la situación de seguridad. Estamos esperando, usamos los índices oficiales de la Policía Nacional y vemos en ciertas áreas sí está mejorando un poco, pero obviamente hay mucho que hacer. Y es no solamente por la policía, pero la parte de la justicia hay que tomar pasos también, hay que tomar medidas. Cambiamos de información para contarles que en un puente de la provincia del Guayas, ciudadanos fueron captados patinando y andando en bicicleta. Este hecho quedó registrado en videos aficionados. Los transeúntes piden mayor control debido a que este tipo de imprudencias podrían provocar algún accidente a futuro. Y un fuerte accidente de tránsito se registró en la provincia de Cotopaxi, en La Maná. En las imágenes que aparecen en pantalla se logra apreciar cuando dos vehículos se impactan entre sí. De manera extraoficial se conoció que los implicados estaban en estado de ebriedad. Sin embargo, esto último será comprobado o desmentido luego de los exámenes pertinentes. Y otro siniestro de tránsito se registró en el norte de Guayaquil. Un vehículo que circulaba en la avenida Joaquín Orrantia y calle Leopoldo Benítez al norte de la ciudad perdió pista y se impactó contra un poste. Producto de este percance, 4 pasajeras resultaron heridas. Hasta el punto acudieron 6 unidades del Cuerpo de Bomberos de la urbe porteña y personal de la Agencia de Tránsito Municipal para atender la emergencia. Momento de una pausa comercial, amigos, pero enseguida estará con nosotros Willy Quinde para desarrollar todo lo concerniente a la Crónica Roja. Enseguida volvemos. Bueno, ya estamos listos, preparados desde estudios para seguir informando lo que sucede en el país. Ya hace pocos minutos teníamos la información con los hechos acontecidos esta mañana en Puerto Viejo. Estaba revisando algunos datos estadísticos de la policía, Dios mío, y es que mire, en este año se han registrado, en lo que va de este año, que estamos justamente por terminar el mes de agosto, 557 muertes violentas en la provincia de Manabí. En la provincia de Manabí, exacto. En todo Manabí, 557 muertes violentas, 152 en el cantón Puerto Viejo. Bueno, así están las cosas en el país. Vamos con más información que le tenemos para ustedes. Iniciamos revisando esta noticia porque países formaron parte de un operativo conjunto para desarticular una red de pederasta, así se llama este delito, que operaban en todo el mundo. Entre los detenidos consta un ciudadano ecuatoriano. Veamos la información. Aliados por la Infancia, así se denominó al mega operativo internacional, ejecutado de forma simultánea en Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Estados Unidos, Panamá, Puerto Rico y Ecuador, para combatir la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Como parte de las intervenciones, autoridades de los diferentes países realizaron 150 allanamientos, con la intención de localizar a más de 200 sospechosos de producir, almacenar, comercializar y compartir contenido en Internet de
de abuso a menores, según indicó el Ministerio de Justicia brasileño. Esta investigación fue posible a partir del uso de una plataforma especializada norteamericana. La misma sirve para la verificación de tráfico de material de explotación sexual en sitios web de intercambio de persona a persona. En Ecuador, concretamente en Loja, un ciudadano fue detenido la noche de este lunes al estar involucrado en la comercialización de pornografía infantil. En este sentido, las autoridades incautaron 1.700 videos con material de abuso sexual infantil y varios dispositivos de almacenamiento externo. Como parte de este operativo, el pasado 17 de agosto, llegó a Ecuador una persona que fue capturada en Texas, Estados Unidos, por el presunto delito contra la integridad sexual. El detenido fue puesto a órdenes de las autoridades del país. Como resultado del operativo internacional, se logró aprehender a 46 personas. Además, fueron decomisados 151 celulares, 1.087 dispositivos de almacenamiento, 128 dispositivos electrónicos, 66 notebooks, 59 PCs, 26 tablets y 48 elementos no digitales. 7 menores fueron puestos a resguardo. Katia Mero, Noticias Oromar. Ahí están los pederastas que fueron detenidos por parte de la Policía Nacional. ¿Qué significa justamente? Que es el abuso hacia menores de edad, el abuso sexual hacia menores de edad, la pornografía infantil y todo. Ahí está operativo que ha sido realizado por varios países y hay un detenido que es de Ecuador. Y atención porque tenemos otra noticia, la investigación de la Fiscalía en contra de Wilder S. alias Gato Farfán y de otras 11 personas se extenderá por 30 días más. Se trata del mayor traficante ecuatoriano, según la información de la policía, y que era requerido justamente incluso por los Estados Unidos y quien fue recapturado en febrero del año 2023 en Colombia, país que todavía, a propósito, no concede la extradición a Ecuador de este más buscado justamente. Dicho organismo procedió que en total 11 personas naturales son procesadas en esta causa, entre ellas el hermano, la esposa, la suegra y los colaboradores de alias El Gato Farfán. Tras una denuncia efectuada el día de ayer, la Fiscalía vinculó a 6 ciudadanos, entre ellos Wilder S. y 5 personas jurídicas a este proceso penal por el presunto delito de lavado de activos. El juez acogió justamente el pedido de la institución y dispuso la prisión preventiva para todos, así como la incautación de bienes de estas personas que están procesadas en este delito. Son las 12 horas con 25 y vamos con otra información. La aplicación de las llamadas medidas sustitutivas ha generado ciertas polémicas en la ciudadanía, ya que en algunos casos es el esfuerzo justamente que realiza la Policía Nacional por capturar a los sospechosos y esto se ve frustrado cuando se les dicta esa prisión sustitutiva, no, más bien no la prisión preventiva, sino que le dan medidas cautelares a esto. Para esto ya tenemos a nuestro compañero Cristian Arias, que nos tiene el siguiente informe. Señor inspector, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, buenos días. ¿En qué casos y en qué momentos debe aplicarse la llamada medida sustitutiva y no dictarle prisión preventiva a un detenido? Eso es lo que se discute al momento y que de alguna forma genera un sinsabor, una inconformidad en el alto mando policial de la zona 8, pues recientemente existe un caso de supuestos extorsionadores o al menos personas que eran sospechosas de haber cometido el delito de extorsión. Hizo la policía la parte operativa, la captura, la detención, pero los operadores de justicia del sistema pensó que no era aplicable para la prisión preventiva y les aplicaron otra medida que implica presentarse periódicamente ante la autoridad. Eso de alguna forma genera cierto grado de frustración entre las autoridades de la policía acá en el comando de la zona 8. Hemos preparado un informe respecto a este tema.
Recientemente, la policía logró la captura de sospechosos de extorsión, pero al poco tiempo salieron con medidas sustitutivas. La sociedad se pregunta por qué. Como todos nos damos cuenta, la policía realiza su trabajo amparado en la legalidad. Nuestro procedimiento es poner a órdenes de la autoridad competente y yo creo que esa pregunta tendríamos que hacerlo directamente al ente encargado o a quien realizó o puso en libertad justamente o le puso las medidas sustitutivas a estos individuos que lamentablemente fueron puestos en libertad. La ley lo está establecido que siempre y cuando la prisión tiene que ser ordenada, siempre y cuando las demás medidas sean innecesarias. Sin embargo, cada caso en específico tiene que al momento de solicitarse y de darse una medida cautelar ser analizado con una lupa para poder establecer si efectivamente cabe la medida de prisión o un arresto domiciliario o el uso del grillete electrónico, ¿no? Es que según los penalistas se requiere un análisis profundo que revise el grado de peligrosidad que el detenido represente para la sociedad y no aplicar la medida en todos los casos. La policía por su parte busca un diálogo con la función judicial para afinar procedimientos. Efectivamente tenemos que hacer un acercamiento para determinar cuáles serían los procedimientos legales y cuál sería nuestra posición ante este tipo de situaciones que dejan mal dicho el trabajo de la policía que día a día expone su vida para tratar de detener a estos delincuentes. No solo basta con tener un parte de aprehensión que determine que existe un delito flagrante, sino también de una u otra manera, en ese tiempo que dura la flagrancia, recabar mayores indicios, como por ejemplo el tema de la peligrosidad que puede existir o que pueda tener esta persona, ¿no? No es lo mismo detener a una persona por primera vez que otra persona que ya tenga un historial delictivo y que tenga antecedentes penales, inclusive por el mismo delito del cual estaría siendo procesado. Un sabor a impunidad queda al ver cómo quienes reciben una medida sustitutiva vuelven a delinquir. Se teme que muchos operadores de justicia estén cayendo en el facilismo de aplicar dichas medidas en casos que no corresponden. Cristian Arias, Noticias Oromar. Y bueno, está contemplado en la ley, lo ha dicho el especialista, el penalista Steven Reyes, es aplicable en ciertos casos. Lo malo sería que se cometa un abuso de parte de los operadores de justicia o se preste para actos de corrupción. En todo caso, es un tema polémico y que requiere muchísimo estudio y análisis. Hasta aquí llega nuestro informe. Ustedes continúan en estudio con más. Adelante, buenas tardes. Muchas gracias, señor inspector, muchas gracias. Sí, es un tema muy complejo. Cuando se lo quiere aplicar, se necesita de estudio, de análisis, de cumplir con requisitos y toda la situación. Pero cuando no, Dios mío, se robó una gallina, póngale en 30 meses de prisión, póngale en 2 años por el robo de una gallina. Ya ese man es pobre, no tiene cómo defenderse. Pero cuando hay otros intereses, cuando la persona es otra, cuando hay amenazas, cuando hay otras situaciones, pues, Dios mío, ahí la justicia lo piensa y lo duda para actuar en contra de un implicado en algún delito. Pero no, pues cuando cae un cualquiera por ahí, Dios mío, mándelo nomás preso. Vamos con más información, señoras y señores. La policía capturó a 4. Vamos a tener otra información. La Policía Nacional sí dio a conocer que gracias a los controles permanentes que se realizan en el Centro de Privación de Libertad El Rodeo de Puerto Viejo, escuchen bien, esto es la provincia de Manabí, se indicó que se impidió allí el ingreso de algunos objetos prohibidos. Vean nomás lo que aparece en pantalla, señoras y señores. Es así que lograron decomisar una escalera, cuerdas que estaban listas para poder trepar el cerco, por ahí ingresar la droga. Gran cantidad de cervezas, licor artesanal, cigarrillos, equipos tecnológicos y otros artículos que presuntamente estaban tratando de ser ingresados hasta este centro de privación de libertad. El Rodeo. Ahí la policía hizo varios operativos, una casa que está junto a este centro de privación, junto al cerco. Ahí encontraron algunas cajetillas de cigarrillos, como ustedes pueden ver en las imágenes, algunos electrodomésticos, algunas cosas así que iban a ser ingresadas
hasta la cárcel. La policía logró ese decomiso. Después, ¿y cómo es que ingresan a la cárcel esto? No sé, pues ahí está una de las respuestas que usted puede conseguir a través de estos operativos que realiza la Policía Nacional, señoras y señores. Vean, canecas de licor, 2, 4, 6, 8 pomas veo ahí de licor artesanal. Ahí están los celulares, radios de comunicación, ¿para qué? No sé, ¿para qué se comunican allá adentro de pabellón a pabellón, de celda a celda? No sé cómo es la situación de verdad. Dispositivos móviles, todos iban a ingresar hasta el centro El Rodeo. ¿Cómo lo hacen? Ahí pues ponen la escalera en el cerco y la lanzan al otro lado. Allá está el receptor que lleva todo lo que lancen al otro lado. Ahí está la información. Desde la cárcel El Rodeo en Puerto Viejo, provincia de Manabí. Las 12 horas con exactamente 33 minutos. Nos vamos a Santo Domingo, Los Áchilas. 2 personas fueron capturadas con varios bloques de marihuana tras un operativo de rutina ejecutado por la Policía Nacional. Aquí la información. Aproximadamente en $90,000 estaría valorada la incautación de 95,699 gramos de marihuana que logró incautar la unidad de antinarcóticos en Santo Domingo de Los Áchilas durante el fin de semana, mediante una operación denominada Relámpago, desarrollada en la vía Quinindé a la altura del mercado mayorista. La cual fue sometida a las respectivas pruebas de campo, dando preliminar positivo para marihuana. Es así que se retira del mercado aproximadamente 95,699 gramos de marihuana y se procede a la aprehensión de 2 personas, mismas que ya fueron puestas a órdenes de la autoridad competente. Asimismo, durante los últimos días de este mes de agosto, personal policial logró la liberación de una ciudadana que habría sido secuestrada en el distrito La Concordia. Y la aprehensión de 4 personas implicadas en el hecho, quienes fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes. 51 ciudadanos han sido detenidos durante los últimos 5 días desde el 22 hasta el 27 de agosto, semana en la cual se llevaron a cabo varios operativos que dejaron entre sus resultados lo siguiente. 6, tenemos la incautación de 6 armas de fuego, 6 armas de fuego. Vehículos retenidos para investigaciones tenemos 12, motos retenidas tenemos 22. Armas blancas, 17. Vehículos reportados como robados, 27. Motos recuperadas, tenemos 12. Desarticulación de bandas organizadas, tenemos 5 bandas. Ante la incautación considerable de gramos de sustancias sujetas a fiscalización, la unidad de antinarcóticos de Santo Domingo de Los Áchilas aseguró que se encuentran trabajando en diferentes operativos en varios puntos de la ciudad para, según ellos, continuar golpeando a la delincuencia que acecha a la provincia. Y seguimos compartiendo información de diferentes partes del país. Señoras y señores, ustedes están bien informados aquí con nosotros en Noticias Oromar del Mediodía mientras están almorzando. Gracias por permitirnos ingresar a cada uno de sus hogares con toda la información. Y atención, porque un nuevo caso de sicariato se reportó en el cantón San Borondón, provincia del Guayas. El hecho dejó como resultado una persona fallecida y otra herida. Según se conoció, la víctima presentaba un disparo en la cabeza. Hasta el momento se desconoce la identidad del occiso. Atención, esta persona se encontraba en una banca de El Malecón y allí fue asesinada. La Policía Nacional llegó al sitio y acordonó el área del crimen para empezar con las investigaciones, mientras que el herido fue llevado en una ambulancia hasta una casa de salud, es lo que se ha informado por parte de la Policía Nacional. Sentadito lo dejaron a la víctima allí, sentadito con un plomazo, con un balazo en la cabeza en el Malecón de San Borondón, provincia del Guayas. Y seguimos con más información porque, Dios mío, la huesuda, como le llaman a la muerte, anda por todos lados. Esta vez en la provincia de Manabí. Otra persona fue asesinada la tarde de este lunes 28 de agosto y ocurrió en el Cerro de Vizquije, en el cantón Olmedo, provincia de Manabí. Vean ese vehículo que está allí, que es el recolector de basura. El chofer de este carro fue asesinado. La víctima fue identificada como Euloquio Vicente Mieles. Como ya les decía, era el chofer del recolector de basura.
Este ciudadano fue sorprendido ahí por sus verdugos mientras conducía este recolector. El cuerpo del hoyo occiso quedó allí en el vehículo, como ustedes pueden observar allí en la imagen. Y luego llegó el personal de la Policía Nacional para hacer las investigaciones correspondientes y trasladarlo hasta el centro forense de la ciudad de Manta. Andaba haciendo la recolección de la basura, al parecer, y ahí fue asesinado. ¿O dónde iba con el recolector? ¿Dónde están los otros compañeros que me imagino que trabajan en el recolector? También tendrán que rendir sus versiones sobre este acontecimiento que se dio en la vía Santa Ana Olmedo en la provincia de Manabí. Recorremos el país y ahora nos vamos a la península de Santa Elena, donde la tarde de ayer se reportó un asesinato en el barrio Pacífico. Nada pacífico ha sido el barrio porque ahí hubo un crimen. La víctima mortal fue identificada como Cristian Jaramillo, ex policía, quien recibió más de 5 tiros en la cabeza. Al menos fueron 5 los impactos de bala, según la versión que ya ha dado a conocer la Policía Nacional, porque ahí llegaron los elementos de la unidad de criminalística y de la DINASEC para hacer el procedimiento correspondiente. Y ellos indicaron que se realizó el levantamiento de 5 indicios balísticos con este crimen, escuchen bien, en el territorio de la península de Santa Elena ya suman 135 muertes violentas bajo esta modalidad del sicariato. Escuchemos lo que manifiesta la Policía Nacional de este hecho de sangre. Fue reportado hace aproximadamente 40-45 minutos, en las cuales al parecer moradores del sector habían manifestado que habían escuchado varias detonaciones, por lo cual dieron la alerta inmediata. El personal preventivo acude al lugar y constata el deceso de esta persona de sexo masculino. Efectivamente, una persona de sexo masculino que todavía no está identificado, al parecer fue transportada a este sector, en el cual es propiciado en contra de su humanidad. Se ha identificado restos balísticos, vainas percutidas y de igual forma balas, las mismas que han sido debidamente tratadas, levantadas, fijadas para posterior comunicar a la autoridad competente. De igual manera, el cuerpo es trasladado hasta la morgue para que se pueda realizar su análisis pericial y de igual forma pueda ser estudiado y identificar a esta persona. Para nosotros también tener conocimiento si es que esta persona fue quizás reportada como desaparecida o tiene algún tipo de situación personal, si tiene vínculos con alguna red de GO o a su vez si es que tiene antecedentes policiales. Marcamos las 12 horas 40 minutos, 12 horas 40 minutos. Y vamos a traerle la siguiente información vamos a pasar de la península, ahora nos vamos a Flavio Alfaro, cantón que pertenece a la provincia de Manabí. Aquí 15 funcionarios públicos resultaron intoxicados al consumir, ¿sabe qué? Un pastel que contenía marihuana. Dios mío, ¿dónde venden esos pasteles? Oiga, qué cosa que a veces te causan como chiste, ¿no? Lo que pasa en el país. Compraron un pastel y tenía marihuana. Imagínense. Todos han señalado allá en este cantón que los afectados mostraban una conducta de esa inusual. Claro, pues imagínate, me imagino comieron pastel y eran que se reían como locos solitos. Han de haber estado como locos solitos allí. Eso causó y llamó la atención de las personas que de inmediatamente trasladaron a estas personas hasta un hospital para que sean atendidos. Allí se confirmó que había una intoxicación por haber consumido este pastel que tenía marihuana. Gracias a Dios están estables, están bien. Ahora viene la investigación. Hasta el momento no se han pronunciado los señores del municipio. Estaban en la terraza del municipio. Ahí parece que alguien cumplió años. Alguien cumplió años y fueron a repartir el pastel. Cantaron el feliz cumpleaños, ya lo cantaban en inglés, en quichua, en chino, en japonés, en todos los idiomas. Ya estaban con marihuana el pastel. La gente sabe estar gozando a esta hora. ¿Dónde venden esos pasteles de marihuana? Ahí en el barrio, pero no dan de ser legales. Popeye, ¿tú sabes dónde venden? En la panadería. Ahí está, muy bien. Son las 12 horas con 41 minutos. Y atención, un juez dictó prisión preventiva a un individuo que presuntamente habría violado a su madre. Ay, Dios mío, ¿qué es que estoy hablando yo? Un individuo habría violado a su madre.
de 74 años. Dios mío, ¿por qué tu madre no pensó primero en abortarte, hijo? Dios mío. La agresión se produjo el pasado viernes 18 de agosto en Atacama, provincia de Esmeraldas, cuando el sospechoso identificado como Juan de Dios, que ay, todavía le ha puesto la mamá Juan de Dios, el Juan del Diablo que debía haberte llamado, ingresó al dormitorio de su mamá para agredirla físicamente y también sexualmente, ¿no? Incluso se indicó que el sujeto amenazó a su madrecita con matarla con un machete para que no vaya a pedir ayuda. Oiga, la amenazó. Si te mueves de aquí, la amenazaba con matarla. El hecho fue denunciado ya ante las autoridades competentes para que tomen las cartas en el asunto. Las autoridades ya están allí investigando, pero gracias a Dios se logró detener a esta persona y ya fue puesto a cargo de la autoridad competente. El juez de este caso dictó medidas de protección a favor de la fémina y notificó el inicio de una instrucción fiscal por 30 días allí en contra del sospechoso. Gracias a Dios está tras la reja, pero qué situación, ¿no? Violar a su propia madre, una adulta mayor de 74 años de edad. Esa señora con qué cariño lo habrá criado, qué esfuerzo. Dios mío, pero ahí que dice uno, ¿por qué mejor no lo abortó, señora? Dios mío, qué cosas que tiene la vida. Y atención, vamos con la hora, las 12:43. ¿Sabe qué? Nos vamos. Vamos a la pausa comercial, porque ya viene Tania Lord con más información. También Ligner Mendoza Cuchitini ya está preparado para la información deportiva. Vamos a la pausa, ya regresamos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Preste mucha atención porque un total de 697,000 galones adicionales de diésel premium llegarán a 166 estaciones de servicio a nivel nacional. Así lo resolvió la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables. La decisión se da luego de las reuniones entre la institución mencionada con el Ministerio de Energía y Minas, el Servicio de Rentas Internas y Petroecuador. Esto tras revisar el informe de esta última institución, donde se detallaba que durante el primer semestre de 2023, el sector automotor fue al que más se le despachó el diésel premium frente a los primeros 6 meses de 2022. Y luego de que Perú alertara sobre un brote de Fusarium raza 4 en Sullana, el gobierno de Ecuador aseguró que la plaga que enferma a las plantaciones de banano no está presente en nuestro país. Y es que dicho hongo es considerado una de las 10 enfermedades más letales de la historia de la agricultura, pues invade el sistema vascular de la planta e impide que reciba agua y nutrientes. Ante esto, la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario Agrocalidad intensificó las acciones de prevención y monitoreo del Fusarium y en conjunto con el Ministerio de Agricultura exhortaron al sector privado a cuidar su producción y cumplir con las medidas establecidas. Además, se recomienda que ante posibles sospechas de dicha plaga se notifique de inmediato a Agrocalidad. Y ahora les contamos que la exalcaldesa Cintia Viteri cuestionó que la actual administración del municipio de Guayaquil haya finalizado con el programa Escuadrón Canino, que entrenaba perros para dar apoyo a los guardias metropolitanos de la ciudad.
Los cuestionamientos entre Aquiles Álvarez y Cintia Viteri no parecen terminar. Ahora la confrontación es por el programa Escuadrón Canino Esparta, cuyo objetivo fue rescatar perros, entrenarlos y que sirvan de apoyo para los guardias metropolitanos de Guayaquil. Esta propuesta inició en junio del 2022 en la alcaldía de Viteri, pero en la actual administración decidieron finalizarlo. De hecho, según indicó el municipio, de 18 canes del programa, solo 8 están trabajando en las calles, aunque el alcalde Aquiles Álvarez aseguró para otro medio de comunicación que el proyecto no fue bien planificado. Con todo lo expuesto es que Viteri, mediante su cuenta de Twitter, cuestionó la versión de la alcaldía de que los canes estaban en mal estado. De hecho, según la exalcaldesa, informó que el Escuadrón Esparta formaba parte de un programa de cuidado en los exteriores de los planteles educativos para alejar a vendedores de drogas de los estudiantes. Lo cierto es que esta no es la primera vez que surge una polémica entre Viteri y Aquiles Álvarez. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Y de esta manera llegamos a la parte final del servicio informativo, amigos televidentes. Tania, nos reencontramos esta noche. Así es, Ligner, amigos, nuevamente gracias por su sintonía. Esta noche tenemos mucha más información para ustedes. Buenas tardes.